antes le llamaban neumonía típica. Así Bueno, es. causa problemas respiratorios y después de lo que vivimos en COVID-19, pues claro que todo el mundo se pone Histérico, preocupado, nervioso, con ansiedad, más o menos. más o Más menos. o menos. Pero mire, Yo sí tengo, sí que- me da que- miedito, sí me da quiero miedito. compartirles algo porque probablemente, y eso nada más lo hemos platicado de pasillo a pasillo y entre corte y corte, porque si hay una sobreviviente a la COVID-19 o al COVID-19 es Denise Rivera. La verdad es que Y otro montón de y otro compañeros. montón de Y otro compañeros. montón de Pero es gente. que la verdad es que durante esa etapa, pues sí la pasaron mal. La Sí. pasaron mal porque aparte de todo, bueno, para empezar nos tocó el bicho que no sabíamos exactamente de qué se trataba. O sea, había gente que incluso me acuerdo de que hablaba del COVID-19 y había gente, todavía incluso me acuerdo de algunos políticos que hablaban del COVID-19. Decían, es que los pobres somos inmunes. ¿Qué? Es de verdad, o sea, había gente que creía o que asumía No, hombre. que nada más el COVID le daba a los ricos, ¿no? O algo por eso. O sea, No. así a ese nivel, puede checarlo en internet. Mentiras yo no he hecho. No, hombre, no. Será Usted- todo menos o sea, mentiroso. las enfermedades como cualquier otra enfermedad le dan a los pobres, les dan a los ricos. Claro. O sea, no hay distinción de condición social ni mucho menos. Pero pues allá, el COVID-19 y como su nombre lo dice, pues surgió allá por el 2019, pero aquí en Finales. México, Llegó pasadito como de. el, ¿qué Como el será? primer Como trimestre del 20. del 2020. El primer trimestre del Lo recuerdo 2020. muy bien porque estaba iniciando la feria, Así es. que es en Febrero, marzo. poquito antes de Semana Santa. O sea, la feria Nayarit empieza como unas 3 o 4 semanas antes de las vacaciones Justo cuando termina de la Semana feria, Santa. brinca a A Semana Semana Santa, Santa. porque los operativos van a coincidir para Sí. darle la bienvenida a los visitantes, a los turistas aquí en Tepic, San Blas y bueno, todo lo que se realiza de manera coordinada. Pero sí me acuerdo que ese año eh, se había invertido, o sea, no nada más NTV, o sea, invirtieron un montón de comercios para poder colocarse en la Feria Nayarit. Ay, ¿Te sí. acuerdas? O sea, iba iniciando, literal iba iniciando. ¿Qué te gusta? ¿Una semana? Una semana yo creo que duró. O sea, sí se hace una inversión importante. O sea, los negocios rentan. Obviamente instalan todo, tienen que hacer su gasto, trasladarse para allá. Así es, Y montar todo. después de una semana dijeron se cancela la feria Nayarit. ¿Por Sí. qué? Porque se dio el primer caso, si yo no me equivoco. Sí, había si mal no recuerdo, había unas familias que venían llegando De sus de vacaciones sus vacaciones. por allá en el por- otro continente, ¿no? Así es, venían llegando y le detectaron el virus y fue los primeros tres casos, Sí. dos, tres O sea, casos. era una mujer que estaba sintomática, pero Así que era positiva, y creo que 2 hombres, y uno Así de es. ellos muy grave, porque duró varios días internado en el hospital del Iste, en el antiguo Iste, en el que estaba por la Loma, y que todavía cuando salió, están por ahí las imágenes porque el personal médico lo despidió entre aplausos, le Sí, hicieron claro. hasta una valla. O sea, el señor iba en una silla de ruedas y con un tanque de oxígeno, porque sí La salió en alcanzó a una librar, sí, sí, situación sí. bien grave. Y ahí era lo que se empezaba a ver. Y imagínese eso que nunca hemos visto, pues el miedo, el caos que se vivió Sí. en ese tiempo, o sea, la verdad sí era. O sea, empezamos con el uso del cubrebocas que no todo mundo quería usar al Y principio. que aparte no todo el mundo O sea, sabía usarlo. no estábamos acostumbrados. Porque aparte nada más, ¿se acuerdan que lo usábamos hasta aquí? Y Tapaban la boca tapaba nada la más boca y nada dejaban más y la destapada la nariz, nariz. ¿no? Sí, es cierto. Entonces, de repente veías a alguien con cubrebocas y hasta te cruzabas la calle porque decías, No. o sea, porque usa Ha de traer cubrebocas, el bicho. algo, sí, o Ha sea, de ha traer de el traer bicho. el bicho. Ya poco a poco la cultura fue cambiando y ya eran más las personas que utilizaban cubrebocas y ahora ahora fue al revés. sí, te cruzabas la calle cuando veías a alguien que no utilizaba el cubrebocas. Así es. Empezamos con la sana distancia y yo sí lo sentía. O sea, yo sí no quería que la gente se me acercara. No sé Sí, si te no, pasaba. claro. O sea, ibas al súper
Y de por sí se hacen las filas largas. No. Y la gente aprendía de, oye, hazte para allá, Sí. o oye, vete para allá, o unos O- pasos. Sí, o sea, retírese un poquito porque hay que mantener sana distancia. Y la gente sí lo decía, sí se lo hacía Ujú. saber Sí. al vecinito que teníamos a 1 metro o menos. Y empezó a verse, o sea, estos casos de familias que empezaban a ponerse en una situación grave de COVID-19, que caía uno y que caía otro y que caía otro, y que desafortunadamente personas que conocíamos Claro, o cercanas que empezaban a ser hospitalizados y que en ocasiones pues llegaban a perder la vida. así Y es. Que de repente fue duro, fue difícil. decías, oye, es que, o sea, realmente sí está pasando. O sea, ¿cómo puedes ocultar o cómo puedes decir que no está pasando algo cuando realmente lo estás viendo o lo estás viviendo? O sea, Sí, que estás viendo que claro. las personas se están enfermando, que están cayendo en situaciones graves, que veías en los hospitales, pero muchísima gente que iba a hacerse este La prueba. estudio. Yo creo que ya a estas alturas debería existir un mejor estudio para detectar el Ay, no, COVID-19 no. que te metan un hisopo por la nariz y Oye, pero que, es que oye, te lo ay, metían no manches. hasta, o sea, por la nariz y yo creo que No, llegaba a la no, garganta, es o sea, una... fácilmente. Y en una ocasión un doctor en una farmacia, de las pocas farmacias que hacían la prueba, Sí, me sí. dijo, es que no es necesario. O sea, fue creo yo la segunda vez que salí positiva de COVID-19 y la prueba me la hizo así como medio superficial. Hizo la prueba y salió, pero positivísimo. Entonces dije, pues claro que no me metí. O sea, ¿cómo que me tienen que meter el hisopo hasta acá, hasta la garganta? No, oye, no. Porque ardía bien, No, pues, ardía feo, ardía o sea, feo. y todavía, digo, yo en más de 2 o 3 ocasiones me tuve que ir a hacer la prueba en el caso del IMSS, ya cuando Sí. traían con su traje de astronauta. Y que te lo hacían por una Y ventanita, sí, ¿no? te lo hacían en una ventanita. Pero era una cosa. ¡Ay, hijo de su madre! Sí. Sí, no, O sea, bárbaro. estaba feo. O sea, tantas Sí. cosas buenas de la tecnología que hay y de los avances médicos como para que te hagan una prueba No, en esa situación. y aparte íbamos de menos a más, porque las pruebas de COVID-19, ¿te acuerdas que se hacían? Y estaban carísimas. Sí. Carísimas. O sea, cuando te mandaban por internet el paquete, o sea, que sabías que probablemente nada más para saber si tú tenías COVID, el paquete para la detección estaba entre los 5,000 y 7,500. No. O sea, Y en la farmacia, ¿Quién sí, y en la con una farmacia creo que te crisis? salían como 350. O sea, pero eso fue en la primera etapa. Ajá. No sé si te acuerdas. En la primera etapa, yo me acuerdo que mandaban los paquetes de las farmacias privadas o de los hospitales, perdón, hospitales privados, y te los mandaban. Y el valor económico, más o menos el costo, estaba entre los 5,000 a 7,500. Y obviamente, pues, la persona iba a ir a hacerte la prueba. Ajá. O sea, ya con el tiempo, pues empezaron a bajar los costos, pero bueno, eso creo que fue un tema en el que ya todos nos estábamos entendiendo de cómo cuidarnos, pero, o sea, tuvo que pasar casi un año para que ocurriera Y deja esa tú de las parte. pruebas. O sea, el costo de los medicamentos. Si ibas tú a un hospital del IMSS, del ISSSTE, no sé, te daban un kit de Sí. medicinas, pero la verdad que, pues, ¿qué eran? 4 ácido acetil salicílico, Te daban ibuprofeno, si acaso, no, o paracetamol. paracetamol. Pero de paracetamol era una carterita. Era una carterita. Bueno, a mí la primera vez que me lo detectaron, que fue acá en la 24, Ajá. me dieron, a ver si es correcto, para la tos, unas perlitas que son para la tos. Tesalón. Sí, Sí. como el tesalón, ¿no? Ajá, sí, unas perlitas para la tos. Es benzonatato, porque soy Benzo- alérgica a eso. O sea, eso. todavía soy alérgica Además, a eso. Además, y luego me dieron el salbutamol porque, bueno, soy asmático, entonces me dieron mi cuadro de, bueno, mi paquetito de salbutamol. vida. De vida. Y De salvamento. paracetamol me dieron y no me acuerdo qué otro medicamento iba incluido, pero eran 3, 4, ¿no? Sí, Más o sea, o menos. la verdad que era muy poquito y no era como un tratamiento completo, era como un tratamiento para 3 días. Es que aparte de todo no hay... Pero si te encontrabas en una situación grave, pues
No era suficiente. Eso era en el tema de los hospitales, pero hay cosas medio chuscas que yo me acuerdo de lo de la pandemia. El papel de baño. Una era el papel de baño que se acabó en los súper. ¿Por qué? No sé, No pero todo el sé. mundo iba... Todo el mundo o sea, se acabó el que no papel faltara de papel baño. de baño. Pero cuando empezaron a hacer las restricciones de tiempo y de cosas, o sea, cuando solo podías comprar cosas, Ay, ¿te acuerdas cuando no podías comprar o sea, que eran los elementales y ándale, no, o que de sea, repente pasabas por el pasillo, estaba todo clausurado? el pasillo clausurado, o sea, como porque El enjuague, no podías comprar Ay, enjuague. no podías comprar champú, no podías comprar, o sea, artículos de limpieza, no, porque no eran esenciales. O sea, podías comprar comida como de las 8 de la noche en adelante, ¿no? Ah, sí. O sea, si se te acababan las croquetas del cachorro acá, de la mascota, Ya no podías ya no podías ir a comprarlas. comprar en la noche. O sea, como ahorita que dices, pues voy y compro una bolsita al Oxxo, a la tienda de conveniencia, o a la farmacia, que ya ves que hay farmacias que tienen como súper también. Sí. O sea, no podías. No podías, o sea, decías, o sea, ya estoy aquí. ¿Por qué? Porque hay un pasillo clausurado y no puedo comprar el champú, no puedo comprar la pasta de dientes porque somos humanos y mexicanos. O sea, vamos a ir a comprar la pasta de dientes hasta que ya le sacamos la última gotita. Y claro que se nos va a antojar ir en la noche. Cuando ya van a cerrar, cuando faltan 5 minutos, es cuando dices, todavía alcanzo. Voy a ir a comprarlo. No podías, o sea, era increíble. Y luego restringían el número de personas que podían estar en los negocios también, ¿te acuerdas? Sí, o sea, nada más, no sé, es límite para 10 personas y depende de las condiciones del lugar. Tenía que estar súper espaciado. Sí. O sea, los gimnasios absolutamente clausurados. Sí, porque pues... Y hubo quienes, ya ahorita ya lo sé, que entrenaban a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, para no ser detectados. Y luego, sí, porque si no, olvídate, ¿no? O sea, esta situación, hubo quienes, se me hace que fue en aquella época donde empezaron a hacer estos gimnasios en los techos. Sí. O sea, hacían gimnasios en los techos para poder hacer ejercicio, o sea, para que fuera como que el aire libre. No, me acuerdo muy bien de esa parte porque yo entrevisté, ahí conocí a mi buen amigo y ahorita ya no me entrena nada, pero muy buen coach, al buen Rafa. Y la verdad es que él junto con Titi Prado iniciaron un movimiento de entrenadores. Ajá. Cuando estaban fomentando el deporte. Sí. Porque pues era su negocio, era de lo que ellos vivían. Sí. O sea, Titi y Rafa hicieron ahí un movimiento y llevaron la información, me acuerdo que al gobierno del estado, la secretaría, pero era un tema bien complejo. Sí, los gimnasios, estos lugares para eventos, los que aquí los llamamos casinos, ¿no? Pero que son estos lugares donde puedes hacer tu cumpleaños, cualquier tipo de eventos. Creo que ni misas había. O sea, no había misas. Fue en aquella época. Ahí cuando nació las misas por internet. Sí, o sea, empezaron a capacitarse los padres para poder hacer transmisiones a través de internet y que muchas iglesias, o varias iglesias, vamos a decirlo, aquí, al menos en Tepic, se quedaron con... Ya con eso. Con eso. O sea, van a empezar la misa y se conectan. Al menos la catedral la tiene. Es que me ha tocado acá en la colonia Hermosa Provincia, que también transmiten o transmitían, no sé. Pero, por ejemplo, la misa en catedral, que catedral pues es una iglesia muy icónica aquí, la más grande en Tepic, Nayarit, seguimos como medio de comunicación porque pues, trabajamos en uno de ellos, transmitiendo desde aquel entonces la misa los domingos. Ya, o sea, ¿qué serán? 4 años. Pues yo creo que sí, 4 o 3 años, sí, ¿no? O sea, porque más o menos nuestro canal inició, bueno, el canal de nuestro jefe, de Antonio Tello, pero que ya lo sentimos también, pues como nuestro, al final aquí trabajamos. Ya falta poco para ser accionista. Y que es una gran familia. Empezó también en la pandemia, o sea, empezó un abril de 2019. Si bien aquí los primeros casos empezaron en 2020. Es cierto. Yo me sentía muy afortunada de tener trabajo. O sea, oye, sí. ¿Cuánta gente no se quedó sin trabajo? Mira, no, olvídate. O sea, era bien difícil y era bien triste porque muchos amigos, y seguramente usted lo vivió con algún familiar, con algún compañero,
porque pues perdieron su jale, perdieron su chamba. Tuvieron que emprender. Tuvieron, o sea, nos tocó y ahí fue donde conocimos la creatividad del Nayarita, Sí. la creatividad del mexicano, porque gente que se dedicaba, por ejemplo, no A los sé, casinos. a los casinos, de repente ya te vendía sushi, ya te vendía Sí, ceviche, ya te comida. vendía, porque era lo que te sacaba de Sí. repente O sea, de la chamba. ocupabas dinero. Ocupabas- O sea, la o- realidad es que o ocupabas trabajaban de dinero. repartidor. Sí, ahí empezaron los repartidores De también moto. a crecer. Aquí los mandaditos. Sí, los O sea, antes no mandaditos. se usaba. Y empezaron los mandaditos con un movimiento de te voy a hacer literal tus mandados. O Así sea, es. si ocupabas hacer pagos en el banco, iban y hacían fila Ujú. y te hacían tu pago, te hacían retiros, o si ocupabas comprar algo, pues te lo llevaban a tu casa y pagabas por eso. Pero luego ya empezó a crecer un poquito más este movimiento Y se quedó, y se quedó. y se quedó, y Llegó se quedó. para quedarse. Pero ¿sabes qué? También me acuerdo de una parte muy bonita que tenemos nosotros los nayaritas. Y yo lo veía, no nada más lo vi con mi familia, no nada más lo vi con mis amigos, con muchos compañeros. Cuando una persona se enfermaba, y eso, digo, no soy un INEGI, no tengo el porcentaje, pero fue algo que me tocó ver. Cuando a alguien le daba COVID y avisaba, ¿saben qué? No puedo salir. La gente cercana, ¿sabes qué? Ok, ¿qué te hace falta? Ujú. Y llegaban y en la temporada de mangos te llevabas su medio kilo de mangos. Buscabas y le comprabas los mangos o los limones o le llevabas la despensa, el papel de baño. Que no te falte. peleabas por ahí en la tienda de conveniencia. O sea, eso ya es de 2020 en adelante. Sí. O sea, de Sí, sí, 2020 en 2020 en adelante que adelante. llegaron los primeros casos. Pero sabes que yo también, por ejemplo, de manera personal, como que no estamos tan acostumbrados a veces a recibir ayuda o a pedir O a pedir ayuda. ayuda. O sea, y hay gente que la verdad que la pasó Mal. mal. O sea, porque no podía salir. A lo mejor no estabas trabajando, no había dinero, los hospitales estaban Saturados. pero, o sea, si ibas a que te hicieran la prueba y llegabas a las 7 de la mañana, si bien te iba, salías allá por las 2, 3 de la tarde, 4 de la tarde. O si tenías mucha mala suerte, te daban tu fichita para que al otro día llegaras y te hicieran la prueba muy temprano. Así O sea, de es. por sí que Te sentías mal. te sentías mal, tenías fiebre. O sea, estabas pasándola Oye, mal. Y con la bendición del Señor, y lo digo con todo respeto, y a ver si podías regresar. Sí, y luego estabas en medio de muchas personas que a lo mejor, o sea, era muy probable que tuvieran el virus porque se iban a hacer el estudio y si en una de esas tú salías negativo, pues Pues eso no probablemente te... ya lo ibas a tener. Exactamente, o sea, no te exentaba de que 3, 4 días después pues, salieras positivo Es correcto. porque estabas en medio ahí de la gente que estaba contagiada, entonces sí era una situación bien difícil. Y entonces, 2019, 2020, allá por, ¿qué fue? A finales de 2020, creo yo que empezaron las vacunas, si no me equivoco. Y es que aquí Yo- llega, así no, como no sé si fue en el 2020 o probablemente si fue a finales. a finales de finales, 2020 sí, y sí. principios de 2021, porque como todo, y así como llegó aquí los primeros casos, como un año después de que Fue- se empezaran a presentar en Fue por México, etapas, además, sí. también así llegó la vacuna. O sea, yo recuerdo muy bien que a nosotros nos iba a tocar que nos vacunaran, bueno, a mi grupo de edad, porque era por grupos de edad. Era en julio de 2021, Sí. que fue cuando me contagié de COVID-19. Es cierto, porque O sea, ya no alcanzaste. Yo no alcancé, Ya no me alcanzaste. faltaba Un mes. No, una una semana. O sea, una semana. a una semana de que nos tocara la vacuna a mi grupo de edad, Te contagiaste. nos contagiamos Y- en la familia. Y te contagiaste bien gacho. Bien, pues sí. No sé si de aquí ya había gente que se había contagiado o no. Porque me acuerdo que después de eso ya luego empezaron a caer un montón. Y es que también... Es que aquí en el canal si cae uno, caemos todos. Sí, porque somos una familia. Porque aquí convivimos mucho tiempo. Si cae uno, caen todos. Y caray. luego había algo bien curioso que decían, tengan mucho cuidado porque en el círculo de confianza
te puedes contagiar. O sea, la típica que dices, aquí en mi familia nadie está contagiado y bajamos la guardia, no nos ponemos el cubrebocas, se nos olvida la sana distancia, pero también se nos olvida que nuestra familia al final es un ser individual que también anda en otros círculos en otros círculos de convivencia, en el trabajo, con los amigos, y ¿a dónde va a caer? A la familia. Entonces, si en alguno de esos círculos de confianza, porque tienen confianza con los amigos, porque mis amigos no tienen, porque tienen confianza en el trabajo, porque los de aquí del trabajo no tienen, pero no sabes, pues, en dónde se bajó la guardia, y es ahí donde empiezan los contagios. Haciendo así un poquito de historia, en mi caso, yo me embarazo, de mi segundo embarazo, en el 2020, y en abril del 2021 tengo a mi bebé. O sea, abril, mayo, junio, julio. O sea, yo tenía 3 meses de haber tenido a mi bebé de cesárea, que pues no es nada sencillo. Quienes han tenido cesárea, hay mujeres que tienen cesárea y el otro día andan haciendo sus actividades normales. Pues yo la sufrí, me dolió y no te querías mover. No me quería ni mover y tardé un montón en recuperarme. Ya como a los 20 días, yo creo, de la cesárea, ya como que medio, ya me sentía un poquito mejor, ¿no? Poquito mejor. O sea, yo sé que hay gente que... tracas. 3 meses tenía o sea, ya había regresado a trabajar. Sí. Ya había regresado a trabajar y mi bebé estaba muy chiquita. Y me ayudaba a cuidarla mi mamá, ¿no? Y pues me di cuenta que yo vivía en pandemia. O sea, yo vivo como en pandemia. Me di cuenta de que no había mucha diferencia porque yo iba del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, pues iba al súper y así, pero como que pues no soy tan... Sí, o sea, no la sufrí tanto como otra gente, a lo mejor que sí era muy activa socialmente y que sí, o que viajaba mucho y demás, y que sí le pegó la pandemia, pero yo no. Entonces, pues iba a mi casa, iba con mi mamá, iba por mi niña, tenía otra niña, tengo otra niña que en ese momento tenía 2 años y medio, la otra tenía 3 meses, y se dio la graduación de un conocido, y dijo mi mamá, pues vamos a la graduación, y le dije, ay, no, ¿cómo crees? Para el rato andar, que ya nos contagiamos. No, le dije, yo no voy. Y dijo mi mamá, yo sí voy a ir. Allá me voy a poner en una esquinita. Pero pues en aquella esquinita, pues de todos modos llega la gente. Claro. Hola, amiga, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Sí. Y se baja la guardia, pues. Entonces, somos sociales por naturaleza. Empieza, como unos 4 o 5 días después, empieza mi mamá con tos, ¿no? Pero decía... Es tos. Es tos, no es COVID, es tos, ¿no? Pero ya como que era una tos muy insistente y pues cuidaba a mi bebé, ¿no? Entonces yo pues ya agarraba a mi bebé, ya me iba a mi casa y de repente mi esposo empieza con síntomas y dice, oye, ¿sabes qué? Es que me siento muy mal, o sea, sí me siento así como que muy cansado, me duele el cuerpo, voy a ir a la clínica 24 de medicina familiar del IMSS. Y me voy a hacer la prueba. Entonces se va a hacer la prueba y nos manda un mensaje y me dijo, ¿qué crees? Di positivo. Chale. Y entonces le digo a mi mamá, ¿sabes qué? Eric dio positivo. Vete a hacer la prueba, porque esa tos, la típica, esa tos no es normal. O sea, no... Tú ya eras una señora, Denise, ya no. Esa tos no es normal. Entonces se va a hacer la prueba y positivo. O sea... Pues, y aquí la regla es, si 2 de tu familia daban positivo. Ya eran positivos todos. Y después de que mi esposo da positivo, como al otro día, 1 o 2 días, empiezo con síntomas. O sea, ya como que empezaba a sentir como que esas veces que como que como que algo está pasando, ¿no? Entonces empiezo con síntomas y digo, pues me voy a ir a hacer la prueba porque es muy, muy, muy probable que dé positivo, ¿no? Fui y me hice la prueba y positivo, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Pues nos aislamos como lo hacía mucha familia, ¿no? Sí. Muchas personas. Entonces nos fuimos pues, a mi casa,
pero normal, o sea, nos decían los familiares, ¿no? Pues, ¿cómo se sienten? Y yo, no, pues como una tos normal, ¿no? Pues es como una tos normal, estamos tranquilos, como que a mí no me dio tanta fiebre, me dio fiebre yo creo que unos 3 días, más o menos. Probablemente, Y sí. luego yo dije, sigo trabajando desde casa. Y el primer día que dije, yo sigo trabajando desde Le casa, doy. pues tenía a mi bebé de 2 años y medio. Luego tenía a la bebé de 3 meses, ¿no? Y luego me puse a hacer lo que tenía Los que hacer, guiones. los guiones del noticiero. Y yo ya deseaba que dieran las 2 de la tarde para ya. O sea, a las 2 de la tarde que empezó el noticiero, Ya descansabas un poco. yo dije, ya, me voy a acostar porque de verdad me sentía muy, muy cansada. Y dije, no, ¿sabes qué? No voy a poder, o sea, lo voy a no voy a librar. poder. Y tampoco me podía relajar porque tenía que atender a las bebés, de la de 2 años y la de 3 meses, que no era una situación fácil. Lactancia exclusiva y la otra 2 años y medio, o sea, Mamá exclusiva. los terribles dos de la bebé. Y mi esposo sí le fue muy mal. O sea, mi esposo, Así es, los Eric. virus No, hombre. le dan, le pegan y le pegan muy Eric, duro, Eric pues. está vivo de milagro. Eric está vivo de Sí. milagro. O sea, además que el COVID-19, yo no soy experta y a lo mejor me voy a equivocar, pero no es una enfermedad como tal respiratoria. Es una enfermedad que te puede Dañar cualquier otra parte. órgano del cuerpo y lo manejaban como una enfermedad inflamatoria, o sea, te inflama todo el cuerpo, o sea, y la gente que lo vivió, se te caía el pelo, bajabas mucho de peso, y no en cuestión como de la grasita, sino El la masa músculo. muscular, o El sea, la músculo masa se te muscular, iba, pero se te comía. rapidísimo, o sea, todo el mundo quedábamos así como que súper Yo desapareciendo. lo podría igualar a lo mejor igual que con el dengue de cómo te chupaba. Nunca me ha dado dengue. Bueno, a Oye, la gente de que yo he eso sí visto no que te puedo hablar porque a la a mí gente no que me yo ha he dado visto que le ha dengue. dado dengue Sí. las chupa. O O sea, sea, y me refiero de la parte de la masa muscular. sí, Bajan, se va. se O sea, van. terriblemente. Entonces, o sea, entre que medio dormía por tener una bebé que demandaba mucho en la cuestión de la lactancia y demás, de la chiquita que demandaba mucho porque mamá, pues 2 años y medio, pues claro que quería atención y quería jugar y quería hacer, pero todo dentro de la casa, pues todo dentro de la casa. Y mi esposo que unas fiebres, o sea, yo creo que 10 días tuvo fiebre, imagínate nada No, más. Y hombre. eran fiebres, o sea, que no bajaban de 38, o sea, 38 para arriba, ¿no? 38, 39. Y él, como que a él, este virus, el COVID-19, lo descompensaba mucho, o sea, en el tema de la presión y de la... Azúcar. Del azúcar, como dicen, o sea, se la ponía al límite y la presión También al sí, límite. como que se la disparaba, ¿no? Entonces, o sea, pasamos ay, pues es una tos, no pasa nada, ¿no? A empezar a ver cómo nos estábamos deteriorando, ¿no? O sea, la tos esta que, de tanto que toses, que te quita el aliento, ¿no? O sea, Sí, que ya se te como va que no puedes agarrar aire, ¿no? Como asmático lo sé. Sí, Sí, o no, sea, es horrible. una tos muy, muy fuerte, o sea, que toses, Y te lastima ya no, además. Ya o sea, no como agarras que aire. ya no puedes agarrar aire, ¿no? Entonces, ¿Nunca te fuiste a negros? no, No, es que hay gente que tose Ah, no. y se tambalea porque no alcanza a agarrar el aire y se van a negros, No, ¿eh? Se van a negros, afortunadamente blackout. no. Pero imagínate, o sea, con una bebé aquí todo el tiempo, con esta tos que no me dejaba, ¿no? Y tener que... Yo así lo viví, o Ser sea... funcional de mamá. Sí, Y de enfermera. y de familia, Sí, pues, sí, o sea, sí. porque, o Porque, sea, la niña come, el esposo come, yo como, o sea, claro, había todos. que, Que resolver. sí, porque no había de otra, ¿no? O sea, afortunadamente, mi hermana me acercó despensa y demás, ¿no? O sea, y medicamentos y sueros y estas cosas, pero la situación sí se estaba poniendo cada vez peor, Caótica. ¿no? Y mi mamá, que también había dado positivo, estaba en su casa. O sea, llega el momento en que agarro el teléfono y le hablo y le digo, ¿sabes qué, mamá? O sea, ven y ayúdame.
porque ya, o sea, siento yo que ya no puedo con esta situación, o sea, de verdad que estoy muy cansada, estoy viendo cómo se está deteriorando aquí la gente Ujú, y no sé claro. qué hacer, o sea, ¿cuántos años tenía? A ver, tenía 31 años en ese entonces, o sea, ya no sé qué hacer, ¿no? Mi jefe, ¿Qué dice el manual? ¿Qué dice el ¿qué manual? dice el manual? ¿Qué ¿Cómo dice el se manual? hace ¿Qué dice el esto, no? manual? O sea, te lo juro que si pudiera hacer como que un video de un timelapse acá, yo me veía en la sala con mi bebé así, horas, yo qué sé, o sea, horas, te lo juro así como que pasando el tiempo y cuándo va a pasar esto, o sea, ¿qué está sucediendo? Mi suegra, pues ya cuando empezamos a ver que sí nos estábamos, sobre todo Poniendo mi mal. esposo, que se Ajá. estaba deteriorando más, porque mira, cuando fuimos a hacernos la prueba y demás, pues que te daban tu kit, a él no le dieron. A él no le dieron su kit, ¿no? Y cuando yo fui, sí me dieron un kit y yo le dije, oye, pues tómatelo tú. Así de esas decisiones que de repente tomas, Sí, ¿no? Pues sí. tómatelo tú porque yo veo que tú estás un poquito más Mal, mal. mal. O sea, un poquito más mal de lo que a lo mejor yo me siento. Pero no sé si como mamás, al final, como que sacas, La no, casta. o sea, tienes sueño, pero tienes que atender, ¿no? Sí, sí, O sí. sea, tus hijos te demandan y a pesar de que estés dormida, pues te tienes que despertar, ¿no? Y a la mañana, pues hay que levantarse porque hay que resolver cosas, ¿no? Que si la escuela, que si... Y todo Todo. tiene que estar funcionando, ¿no? Entonces, no sé si a mí me pasaba eso, de decir, tiene que funcionar esto, o sea, de alguna u otra manera alguien tiene que Sacar esto sacar esto adelante. adelante, ¿no? O sea, mi esposo cada vez estaba más en cama porque no, o sea, realmente se estaba deteriorando, ¿no? Y, y mi suegra dijo, ¿sabes qué? Pues, hay que hablarle a una enfermera. En ese tiempo se puso, no sé si de moda o empezaron a salir o Pues existían empezó más habitual el servicio de de enfermeras, pero enfermeras estaba o enfermeros. carísimo. O sea, yo Ah, no no, sé si claro. ahorita sigue estando igual de caro o en aquel tiempo, o Por sea, la demanda por la o el demanda. riesgo. O sea, ¿cuánto cuesta un servicio de enfermeras? O sea, Ahorita lo sí, buscamos. pues nomás para ver, pero en ese entonces, o sea, salía como 4,000 pesos por noche. Dios Y de mi yo, vida. obviamente, decía, o sea, pues ¿de dónde voy a pagar 4,000 pesos? O sea, yo le decía, no, no, pues así, aquí, pues ahí la vamos llevando, ¿no? Y mi suegra decía, no, sí. Entonces, luego me preocupaba también eso, porque yo decía, ¿De pues ¿de dónde? dónde? Afortunadamente mi suegra se hizo cargo, ¿no? Em, Creo yo que la enfermera estuvo unos 2 o 3 días, ¿no? Y le decíamos, oiga, pues, o sea, ya mi esposa empezaba como a tener problemas respiratorios, ¿no? Como, Sí, como sí. que, como que no agarras aire, ¿no? Así. Te digo, cada vez más acostado, o sea, mi casa es una casa de Infonavit y tú sabes que pues no son muy grandes, pero ya del cuarto al baño, o sea, cada vez le costaba más y decía yo, es que no puede ser posible que Que no no pueda. alcance a llegar al baño, pues, o sea, no es que no alcance, pues, o sea, O sea, no tenga la energía o el oxígeno exactamente, o sea, para levantarse e ir al baño. ajá, ir al baño, o sea, al principio sí, Estoy como que, defendiendo tu honor, sí, Erika. gracias, gracias, llegaba, o sea, te paras, vas al baño, regresas, ¿no? Pero llega el Sí, momento en sí. que hasta sentarse y la gente que vivió con COVID y que fue un COVID grave, pues no nos va a dejar mentir, o sea, a lo mejor No te hasta el alcanzaba. sentarse no le alcanzaba, pues, y yo le decía a la enfermera, oiga, pero, pues, no puede traer oxígeno, y luego me decía la enfermera, no, es que sus pulmones tienen que reaccionar, y yo decía, No, pero pues ¿pero sin. cómo? O sea, ¿pero cómo crees? ¿Cómo que tienen que reaccionar si yo lo estoy viendo? Como platicábamos, o sea, no soy experta, pero yo creo que, Ya que el aquí colorcito aquí ya se no da más. necesita algo más, o sea, no lo puedo creer. Entonces, yo no, decía, es que esto no es normal, o sea, sí le ponían su medicamento, creo que estos medicamentos para abrir los Sí. pulmones, y, o sea, sí le iban y le ¿Dexa? aplicaban, yo creo que sí, Probablemente una Dexa. no me acuerdo, Sí. pues, o sea, luego, porque ya llevaban como su kit, ¿no? Ah, ok. Pero, y le ponían suero, No, no pues. me acuerdo en el suero que le ponían, pero en el cuarto
pues, ¿de dónde vamos a colgar el suero? Decían, ¿no? Y pues no tenía de dónde colgar el suero. Y le dije, no te apures, pues hay que poner un clavito. Y ahí está el hoyito todavía, así como que Ay. de repente lo veo y digo, no, los testigos de la pandemia, ¿no? Ahí está el hoyito donde poníamos el clavo todavía, ¿no? Como que algún día lo voy a tapar. Pero me recuerda así como que esa De esa situación parte, que sí, sí, vivíamos, sí. porque es que de verdad sí estuvo muy terrible. O sea, la enfermera, no me acuerdo si estaba de 24 horas o se quedaba ya hasta muy noche y llegaba muy en la mañana, pero se me hace que sí estaba así como que de 24 horas, como 2 o 3 días, y sácale cuentas, más todo Híjole. lo que se sumaba, ¿no? Más la Más todo, más comida, la todo. comida, más los otros medicamentos, porque... No sabía que eras de la alta, Denise, ¿eh? no, Qué no, bárbara. ni yo. No, mi suegra, de verdad, la familia de mi esposo que nos ayudó también, mi mamá también, que nos ayudó muchísimo. Entonces llega un momento en que, o sea, ya lo veo que no se para de la cama, pues, y yo dije, no, es que, o sea, si estamos dejando pasar el tiempo, para eso habían pasado, yo creo que como unos 10 días de que nos habían, 9, 10 días de que nos habían confirmado como positivos, Sí, ¿no? sí. Y los médicos ya después supe que decían que, o sea, los primeros 10 días, ¿quién se iba a poner grave? A los 10 días Se iba. era así como el punto máximo de, de lo peor que te podías poner y de ahí para adelante, Ya o sea, era. o podías empezar a mejorar o te podías poner mucho más grave, ¿no? Es correcto, sí. Entonces me acuerdo que le mando mensaje a mi jefe y le digo, ¿sabe qué? O sea, es que yo veo a mi esposo que cada vez está peor. Los dos trabajamos donde mismo, ¿no? Trabajamos en 8NTV. Es que yo lo veo, le dije que cada vez está peor, o sea, ya no se para de la cama. Y luego me decía, ¿pero por qué? Y yo así como, no sé por qué está así. O sea, realmente no sé por qué está así. O sea, porque pues eran pues, jóvenes, o sea, relativamente Sí. jóvenes, o sea, no tenía tanta lógica el que El que se estuviéramos pusiera en tan una grave. situación tan grave, pues. Entonces le dije, no sé, y luego me decía mi jefe, ¿qué hacemos? Y yo, no sé, porque en este momento necesito una persona que me ayude a pensar, ¿no? Yo sé que soy adulto, pero necesito a alguien más adulto que yo. Necesito a alguien más adulto y más responsable que yo. Entonces me di... Ahorita nos reímos. Sí, o sea, ahorita nos reímos, claro, ¿verdad? Pero, ay. sí, o sea, yo sí estaba, no, o sea, ni siquiera sé, no quieres pensar qué pueda pasar. O sea, de verdad no quieres pensar Sí, qué pueda no, pasar, ¿no? no. Entonces me dice, ¿qué te parece si le hablo a un doctor o sea, le hablo a la gente de la Clínica 1 del IMSS, que es el hospital más grande de aquí, de Tepic, del IMSS, y les digo que lo reciban en triaje, ¿no? ¿No te acuerdas que en el triage? triage. En el En el triage, que era donde recibían a todas las personas con COVID. Y sí, por favor, ¿no? Y entonces ya me dice, busca al doctor tal, lo van a recibir, ¿no? Entonces dije, ¿y ahora cómo lo llevo, no? ¿Y ahora cómo le hago? Porque de verdad, o sea, no podía pararse, o sea, sentía que Tenías que... no, él sentía que no podía respirar, ¿no? O sea, se ahogaba, o sea, se sentaba y se ahogaba, ¿no? Y le habló al de la Cruz Roja. O sea, afortunadamente este trabajo pues nos da la oportunidad de relacionarnos, amigos, sí, ¿no? sí, De sí. tener muchos amigos, a Mariano García, que yo Un lo saludo estimo a don mucho, Mariano. mucho. A veces la gente no sabe cómo impactas en los demás y eso Claro. me queda bien clarísimo. Yo lo estimo muchísimo porque... Un saludo Mira, a don Mariano. Don Mariano, le hablo a Mariano García, que era el delegado de la Cruz delegado Roja. de la Cruz Roja aquí en Nayarit. Y le digo, delegado, es que mi esposo así, o sea, ya nos van a abrir un espacio porque el hospital, insisto, estaba lleno. Nos van a abrir un espacio ahí en el IMSS. Ayúdeme con una ambulancia. Y me dice, Denise, no hay ambulancias. Y yo, ¿cómo que no hay ambulancias? ¿Qué voy a hacer? O sea, ¿qué vamos a hacer? Pues los que estábamos ahí me dijo, ¿sabes qué? ¿Tienes carro? Sí. Me dijo, el asiento de adelante, hazlo, o sea, acuéstalo el asiento de adelante. Dile que se concentre. Él va a sentir que se ahoga. Pero ya que se suba al carro, que se acueste. Y todo el camino, o sea, está con él y aliéntalo a que respire. O sea, imagínate, ¿no? Entonces, pues,
estaba mi mamá, estaba mi hermana, y no me acuerdo, ¿por qué? O sea, estaba mi hija, estaba yo, estaba mi bebé, ¿no? Entonces, no, pues vamos a subirlo, ¿no? O sea, Eric, te tenemos que subir, tienes que caminar, o sea, tienes que ir de aquí al carro, que no era mucho, pues, o sea, ¿cuánto te gusta que sean? ¿Unos 15 metros? O sea, siendo una casa de Infonavit, Sí, o sea, sí, tenía sí. que pasar el área de la sala, Pero eran, ¿qué te gusta? el área de la cochera, por eso te digo, No, incluso unos hasta menos. hasta menos, unos 10, 12 metros, no sé, el área de la cochera y el carro que ya estaba con el asiento así acostado, ¿no? O sea, fue tan difícil, a mí, se me hizo tan largo, a él supongo que Olvídate, también, o no, sea, hombre. porque, o sea, se para de la cama. O sea, sí pudo pararse O o sea, no. pues sí, con ayuda, porque estaba mi Sí, cuñado y ok, ok, estaba mi ok. mamá y estaba mi hermana, así como que, Eric, a ver, vamos, ¿no? En la sala tuvimos que hacer pausa. O sea, y él decía, es que no puedo, o sea, ya estabas en esta situación, ¿no? O sea, tienes que poder, o sea, vamos a subirte al carro. Ya de la sala, pues ya hasta al carro, se acuesta, le dejo mis niñas a mi mamá, que se las lleva a su casa, mi niña de 2 años y medio, mi niña de 3 meses, me subo al carro y pues vámonos, ¿no? O sea, vámonos Al al hospital. hospital. Llegamos al hospital, o sea, todo el camino, pues respira, tranquilo, no va a pasar nada. Y mira, y en esta situación es que no puedo, ¿no? O sea, si todo eso, le digo, es bien bloqueado, de repente uno lo tiene, ¿no? O sea, como que lo olvidas. Y llegamos y, no, pues vengo buscando al médico tal porque traigo un paciente así, así, así. No me acuerdo ni cuánto se supone que tenías que oxigenar. Como ¿Para estar bien? si bajaba de 90 creo que tenías No, que... sí. Bueno, no recuerdo, pero ya sí, el 80, Ujú. ya según yo ya no. Ya estabas más Ya para allá estaba. que para acá, Sí, ¿no? O entre el sea, 70 y 80 ya estaba así. sí, o sea, Ya entonces estabas ya mal. oxigenaba más abajo de 90, no me acuerdo la verdad cuánto. Y entonces lo checan y lo pasan luego y le ponen oxígeno y yo me quedo para ver qué iba a pasar, ¿no? O sea, entramos allá a triage y lo meten, le ponen oxígeno, yo ya me quedo más tranquila y dijeron, le vamos a hacer una tomografía a ver cómo están sus pulmones y demás. Pero yo creo que habremos de haber llegado como a las, no sé, 2, 3 de la tarde ahí al hospital, porque luego pierdes el sentido del tiempo y del espacio y de todo, ¿no? No, pues Y estabas concentrada en. o sea, no me decían, sí, lo vamos a dejar internado, sí, ya le hicieron el estudio, no me decían, pues como, ya sabes, ¿no? O sea, tienes que esperar, ¿no? Y no te dan noticias, y no te dan noticias, y quién sabe dónde esté. Entonces, pues era julio, estaba haciendo mucho frío y estaba lloviendo. En Y julio, sí. sí, en julio, bueno, O sí, sea, sí, sí, fue como finales de julio. ok. Ya era finales de julio, estaba lloviendo, estaba haciendo mucho frío, yo también tenía COVID y me quedé toda la tarde ahí. Ya cuando me dijeron, no, pues ya se va a quedar internado y demás, ya me fui a mi casa, pero ya me sentía más mal, pues. Y el doctor que nos ayudó a darle el espacio, me hablaba y me decía, oye, pues va así, ¿no? Entonces al otro día, me habla como para darme el parte médico de cómo está. Y entonces yo platicando con él y me dice, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no vas a que te chequen? Porque yo te escucho muy mal, o sea, porque ya Ajá. era como que, hola, doctor, y tos, y yo no sé cómo me escuchó, o sea, por teléfono, imagínense, ¿no? Y me dice, ¿sabes qué? Ve a que te chequen, o sea, ¿cuánto traes de oxigenación? Y traía menos de 90, ¿no? Pero Sí. de repente como que dices, Se sí, aguantó. pues sí aguanto, ¿no? Entonces voy, pues vengo de parte del doctor, ¿no? Para que me checan y me dicen, te vas a quedar. Y yo así como que, ¿cómo? Sí, porque ya tu Ya oxigenación, no da. o sea, está muy abajo. Entonces, o sea, y me meten. Yo digo, cada quien vivió, supongo que él tiene su manera, mi esposo, de contar, porque de su historia ya estando en el hospital, porque ya ahí como que, pues cada quien Sí, sí, sí. O sea, y quedó, ahí ya él estaba en un área y tú y ya yo estabas estaba en en otra, o otra. sea, ponle que estábamos en el mismo piso, pero él estaba como 2 o 3 cuartos más adelante,
O sea, estábamos en cuartos diferentes, ¿no? Y luego no te dejaban meter celulares, ¿no? Ujú. Y dijeron, no, pues, mándele aunque sea un cacahuatito para que tenga la oportunidad de hablar, ¿no? Entonces fui a comprar un teléfono cacahuatito de esos que nada más, Mensajeas. pues sí, que nada más puedes llamar casi, Sí, sí, porque sí. ya ni los mensajes de texto, funcionan. Y yo dije, no, pues yo me voy a quedar con mi celular. O sea, si no, ¿cómo le vamos a hacer, no? Entonces entro y me meten a un cuarto para cambiarme y ponerme la bata. Cuando estaba, que es en el, como si fuera urgencias, donde hay un Ujú. montón de camas y ahí están recibiendo a la gente. O sea, todavía no te pasan a piso, no tienes un cuarto como tal, pero ahí están atendiendo a la gente. Entonces yo dije, pues me voy a quedar con el celular, si no, ¿cómo le voy a hacer, no? Y me meten al cuartito para quitarme la ropa y ese sí no se me olvida. Había una pila de ropa y una pila de zapatos de la gente Que que llegaba. llegaba y se internaba, ¿no? Entonces pues ya me quité mis zapatos y pues quedó en la pila de zapatos y me quité mi ropa que quedó ahí en la pila de ropa que ya nunca la volví a ver y yo supongo que la gente que, Que también que pasa por también lo pasó mismo. por ahí pues también ya nunca volvió a ver porque Y ni quiere no, regresar por no, ella, ¿eh? no, no, la verdad que no. Entonces me recordaba mucho a estas historias del Holocausto. Ay, Denise. Te lo juro, yo decía, o sea, veía la pila de ropa y veía la pila de zapatos y no me, o sea, yo decía, ¿es que esto es un campo de concentración o qué? O sea, No, y como te sentías, olvídate, me entonces imagino. ya me meten, me ponen oxígeno y pues era una mamá lactante. O sea, necesitaba yo mis aditamentos de mamá Para para, poder. sí, porque si no esto iba a Sí. explotar, ¿no? Entonces, nuestro compañero José Luis Villaseñor, alias Chito, cuando se enteran que estábamos internados los dos, me dice, ¿cómo te ayudo, no? Y le dije, es que ocupo un sacaleches, pero el mío quedó en mi casa. Ujú. ¿Y dónde? ¿Quién sabe? Porque a lo mejor una Sí, sí, pieza sí. aquí y otra pieza allá. Y teníamos a la perrita. O sea, no te puedo decir, ve a mi casa. Y mi mamá estaba cuidando a mis niñas. Y, Un o tema sea, ahí. y me dijo, no te apures. Yo te compro uno. Y ya luego vemos, ¿no? Entonces, y ahí es cuando te digo que a uno le da pena de repente pedir así como que, ¿cómo? Pues, ¿cómo crees que? No, sí, Ahí voy. ahí voy, ¿no? Entonces fue y me mandaba fotos de este. Y yo, no, pues de uno medio que conozca y Sí, sepa sí, cómo sí. utilizar y que sea manual, pues. Y que haga paro, pues Sí, sí. porque sí lo ocupaba, ¿no? Entonces se fue a los súper a buscar un sacaleches y me lo compró y me lo llevó al hospital. O sea, yo dije, no puede ser. O sea, yo se lo agradezco mucho, pero como hay gente que, así como dices, Sí, sí, que sí. te decían, o sea, ¿qué ocupas? Ahí se ven los amigos, Sí, o sí. sea, ¿qué ocupas? Y fue y me llevó. O sea, me ayudó mucho, mucho, mucho eso porque pues, ya tenía la oportunidad de extraerme la leche y luego me acuerdo que le decía a los enfermeros, pues tírala. O sea, pues ¿cómo le hago? Ajá. O sea, y así como que iban y la tiraban y me dolía tanto Pues no se porque podía sí, o sea, yo tenía, aprovechar. yo tenía mi banco de leche en mi casa, o sea, por el banco de leche mi mamá se lo llevó a su casa para poderle dar a mi hija y a mí me preocupaba tanto Que se le acabara. que se le acabara, o sea, era una preocupación, yo decía, y mi mamá me decía, ay, todavía le queda para otro día, yo no me acuerdo si durábamos internados, o sea, mi esposo como 4 días y yo como 3 días, o sea, creo que salimos el mismo día, si no me equivoco, él en la mañana y yo por la noche, pero yo creo que enfadé a los doctores porque yo les decía diario y a cada que los veía, ya me puedo ir, y me decían, no, pues pues ve, ¿no? Vete, ¿cómo estás, oye? Estás viendo y no ves, pero a mí me preocupaba mucho pues, mi bebé porque yo decía, ¿y si se le acaba la leche? Y ahora digo, pues le hubieran comprado una lata Pues y sí, no pasaba nada, pero a mí me te estresaba dolía y me tanto. preocupaba y me estresaba mucho esa situación que yo decía, se le va a acabar la leche, o ¿Qué sea, ¿qué sigue? va a comer? Y yo, ahora en serio digo, No, no, es pero es una que también, lata. también el estado en el que estabas, pues Sí, también no. Y bajo el nivel de estrés en el que estabas viviendo, no solamente tú, sí, Eric, y cientos de personas, sí, o sea, yo creo que la parte óptima
del querer resolver, ya habías llegado al límite. Sí, no. O sea, porque, como dijimos ahorita, necesito a alguien más adulto que yo que pueda resolver. Porque la verdad es que, o sea, hasta ahí alcanzas. Mira, en mi caso, afortunadamente, yo no O sea, caí no fue tan grave. no fue tan Sí grave. te enfermaste, porque Sí me también te enfermé. enfermaste como 2 veces. Me enfermé 2 veces, me dio 2 veces COVID. No acabé tan mal. La primera ocasión que yo sentí el cobicho, Cobicho. yo soy, bueno, mis... en ese tiempo yo vivía en la colonia, para empezar no tenía coche, Ujú. no tenía coche y, bueno, de hecho, sí, esa parte, antes de que me diera, fue complicado, porque sí duré un rato, a mí me dio COVID, pero como hasta la segunda ola, creo. Sí. Me dio como hasta la segunda ola, porque me acuerdo que fue una parte difícil, porque yo soy papá divorciado, tengo mi bebé, y entonces para mí una de las partes más complicadas fue dejar de ver a mi hija. Ujú. Me acuerdo que su abuela, ella dijo, ¿sabes qué, Gustavo? Tú estás en la calle, andas reporteando, y la verdad es que hay que decirlo como es, en ningún momento dejamos Sí, de salir de a trabajar. reportear, en ningún momento dejamos de la calle, nos cuidábamos, buscábamos las Eran zonas centrales. inmunes. No sé cómo la libramos durante más de Sí, un mira, año. usaban unas cosas como unos tripiés como este y Sí. así Y entrevistaban, así ¿a poco no? entrevistábamos, ¿sí? Así como con el palo de la escoba, Sí. así larguísimo y luego le ponían hasta cubreboca. Mi micrófono traía plástico. Sí. Yo traía, me acuerdo que traía el cubrebocas, traía la mascarilla y traía, y aparte de todo, nos había solicitado, que ya no lo uso, pero había solicitado toallitas húmedas de Sí. bebé y siempre traíamos toallitas húmedas de bebé Con y le alcohol. echábamos alcohol. Sí. Y le echábamos alcohol. Y cada entrevista que yo hacía, cada cosa que yo hacía, y aparte de todo traía mi spray, Desinfectante de ese. ¿no? Desinfectante, que se hizo después muy, muy, muy famoso. No puedo decir la marca. Ya que nos patrocine, con mucho gusto lo digo. Que huele bonito, pero ahorita seguramente muchos ya no lo toleran. Entonces, No es el que pica la nariz también, como que también te hace medio toser. pica la nariz. Entonces, me acuerdo que lo más pesado era el hecho de no ver a mi hija. Me acuerdo que al menos se fueron y a veces me lo señala mi bebé. Es que tú me dejaste. ¡Ah! Yo, a ver, espérate, no. Le dije, a ver, no. Yo no te dejé. Y no sé si también con su mamá le ha reclamado, le ha hecho... Porque aparte su mamá en ese tiempo trabajaba en una clínica. Ella trabajaba en una clínica Sí. de estética y belleza. Entonces, porque también les costó a ellos, ¿no? Sí. O sea, digo, al final ya no era como... Pues la clínica ya no era una prioridad como tal, ¿no? No. Entonces, pero finalmente ellos seguían atendiendo gente y en mi caso, pues yo seguía reporteando. Entonces, ella veía gente, yo seguía viendo gente y Emma era la que estaba, mi niña era la que estaba pues ahí, pues en un punto medio. Sí, sí, sí. Entonces, su abuela, yo creo que fue la decisión más oportuna e inteligente en el que, ¿saben qué? Yo la voy a cuidar. Yo la voy a cuidar durante los 15 días que era Los 40 días los 40 días. la cuarentena. La cuarentena, que fueron 15, 20 días que ella nos echó la mano. 15, 20 días que nos echó la mano. Y se quedó con ella. Y después empezamos a hacer una dinámica en la que se quedaba una semana con ella, una semana conmigo, una semana con ella y una semana conmigo. Pero para eso yo me fui a casa de mis papás, de mi mamá. Yo me fui a casa de mi mamá a estar ahí Ujú. para que me echara la mano porque cerraron las guarderías. Todas las escuelas. O sea, las Cerraron clases todas las eran... escuelas, entonces cerraron las guarderías. No, pero las guarderías no. No, sí, en un principio cerraron las guarderías. No, porque me acuerdo que, bueno, no sé. A menos de que fueran particulares. Yo me acuerdo, Ajá. sí, fue un proceso todavía en esa etapa que
pues me cuidaban a Emma. O sea, me cuidaban a mi niña. Entonces sí fue así como difícil. Y yo creo que para mi mamá yo creo que fue una etapa bien estresante, pues para todos, ¿no? Porque hay series que todavía vemos de caricaturas que a ella le gustaban, que ya no tolero yo la música. ¿En En serio? serio, o sea, hay cosas que yo, o sea, que me dice, es que quiero ver, no, de todas las caricaturas te pongo la que tú quieras menos esa ya, porque sí te regresas. Y me acuerdo que para entretenerla en las tardes, porque no podíamos salir, pues me ponía a bailar con ella Ujú. y le ponía ska, le ponía videos de YouTube, de Panteón Rococó, ahí le encantó ya el bailar ska con Panteón. Y buscaba siempre otra forma y a veces sí veía a ver si había gente o no en la calle y me daba una vuelta con ella a hombros y nos íbamos caminando porque, o sea, una niña de la energía que tenía, de la energía que tenía mi hija, o sea, Ocupaba gastarla en algún lugar. ocupaba gastarla Sí. porque no bastaba nada más con 30 minutos de bailar. O sea, era una cosa, y seguramente muchos papás la pasaron por ahí. Pero retomando cuando me dio COVID, pues ahí fue donde yo conocí, o bueno, donde implementamos las videollamadas. Sí. Porque sí me acuerdo que ese día me daba tanto miedo contagiar a la niña. Ese día se quedó conmigo y yo por la noche empecé a sentir escalofríos. Entonces, cuando yo me despierto, eh, lo primero que siento es fiebre. Y dije, ya. O sea, Ya me contagié. ya. O sea, cuando yo empiezo a sentir fiebre, dije, ya. Entonces, inmediatamente que yo siento eso, al primer cubrebocas que tenía, me pongo guantes y agarro a mi hija así de le dije, chula, vámonos. O sea, ya se despertó y todo, y yo espero que... Y afortunadamente no la contagié, pero me acuerdo que fui y le hablé primero, primero le hablé a su mamá y le dije, ¿sabes qué? Ya traigo síntomas. Te voy a dejar a la niña no trae ningún síntoma, todo está bien. Este, y me acuerdo que te hablé a ti, o sea, te hablé y te dije, oye, ¿sabes qué? No me siento bien, traigo una picazón, traigo fiebre. O sea, a mí me acuerdo que fue la fiebre y la picazón en la Ujú. nariz, como una alergia. Le dije, la verdad, me voy a ir de paso y de una vez voy a llegar a la 24 para no generar, Descartar o descartar, confirmar. para que me digan si me quedo, me voy. Ujú. Entonces, afortunadamente llegué a la 24, me acuerdo que todavía había filas. O sea, para ese momento en el que a mí me dio COVID, los protocolos ya estaban Ah, establecidos, la sí. gente ya sabía qué hacer, las Sí. filas ya sabían por dónde iba a ser. O sea, Era más rápido, ya más era más ágil. rápido, ya era la situación. Entonces, pues me dice la enfermera que me atendió, me dice, ¿sabes qué? Pues sí diste positivo, los cuidados que debes de tener. Me preocupa porque eres asmático, me dice, estás, pues no te ves con mucho sobrepeso, que probablemente eso pueda llegar Ujú. a afectar, y mucha gente que tenía Sí. sobrepeso u obesidad sabe de qué les estoy hablando. Entonces, nada más hay que cuidarse por eso. Y nada, nada, me fui, te hablé y le dije, ¿sabes qué? Si de positivo, le mandé las fotos a Cecilia y me fui a encerrar. 15 días, 12, 15 días me acuerdo que me fui a encerrar. Y la verdad, yo creo que para esa etapa del cobicho, lo más estresante o lo más pesado fue, al menos para mí, que tenía el hábito de estar en la calle y estar reporteando y estar trabajando y estar todos los días bajo un nivel de estrés o una dinámica en el que te mueves para aquí, te mueves para allá, porque no dejas de ser reportero. Sí. O sea, no dejas, entonces te dicen, ¿sabes qué? Bájale poquito, Descansa. descansa, Aíslate. aíslate, y a lo mejor los 2, 3 días, 4, Los primeros. los primeros 4 días dices, va, o sea, Mira está qué bien, gusto. está bien, no hay bronca. Pero Como- ya luego empieza a pesar. pero ya después dices, ay, jole, o sea, y no puedes salir, o sea, ni siquiera en la tienda, porque uno que es moralmente responsable, a mí me daba mucha preocupación
el saber que puedo llegar a contagiar. Sí. Entonces, también mi estrés era de decirle a la mamá de mi hija y le mandaba mensajes, oye, la niña sigue bien, no la contagié. Y era todos los días, oye, ¿y la niña sigue bien? No tiene ningún síntoma. Oye, ¿y la niña sigue bien? Entonces, porque yo me sentía con esa preocupación, dije, por mi culpa se va a enfermar. Sí, sí, sí. O sea, dije, o sea, ella estaba bien. Y no nada más ella, sino a lo mejor su mamá, su abuela, que Los amablemente demás, nos claro. ayudó, y los demás, ¿no? Entonces, me sentía con esa parte culpable. Y yo creo que, al igual que muchos, es donde uno empieza a valorar y uno dice, qué importante es la salud mental. Sí. Qué importante es la salud mental. Ahí Porque fue cuando también detonó que la gente sí, empezara a ir a terapia. a ir a terapia. A ir a terapia y a Exactamente. reconocer a nuestros amigos y amigas psicólogos, psicólogas. Sí. La Y verdad, los niños también, sí. porque esta importancia del contacto social que no tenían, Oye, que no, duraron sí. algunos un año, o es más, hay unos que duraron, no sé, toda la secundaria, cuando es tan Y estaban apenas, sí. importantísimo, porque ahí como que mucho de la personalidad se desarrolla. O sea, y ahí todavía me acuerdo, y lo vi en una graduación de Vizcaya, porque todavía hay generaciones que todavía las señalan o les comentan, es que ustedes Son de pandemia. son de pandemia y se le reconocen porque mucho del proceso de su enseñanza-aprendizaje lo vivieron a través de una pantalla, Sí. a través de una plataforma. O sea, yo me acuerdo que le sufrieron, o sea, si nosotros le sufrimos, o sea, la gente que trabaja, por ejemplo, en escuelas privadas, o sea, se les vino abajo el business. Sí. Se les vino abajo el business. Y o sea, las escuelas públicas empezaron a tener mucha demanda. Sí. ¿Por qué? Porque la gente de las escuelas privadas pues buscaba el espacio. O sea, si Pero de ya no todos modos iban. no van a ir a la escuela, sí. mejor busco la escuela pública. pública. O sea, donde no voy a tener que pagar. Porque pues, tenían que pagar colegiaturas. Y Claro. hubo escuelas que no, ni un descuentito, pues. No, y decías, no, no. oye, pero no están yendo. Pero es que aún así usted tiene que pagar, pero a veces, ok, pero ¿de dónde? Ujú. O sea, Sí. mucha gente perdió su trabajo. Sí. O sea, muchos restaurantes tuvieron que cerrar. Mucha gente o sea, la gente, por ejemplo, que tenía un bar, que tenía un bar, que tenía una cantinita, les fue re Perdió. mal. Sí. Les fue re mal. Yo me acuerdo que yo era, pues no era tan asiduo seguidor, pero me encantaba ir, por ejemplo, al bar La Guarida. Y el bar La Guarida la pasó muy mal. Muy No, pues mal. ese y otros. O sea, y ese otros. y Digo, muchos. yo lo pongo ejemplo porque el titular o el que estaba encargado, pues perdió la vida en el COVID, ¿no? Pero antes Sí. de que él pasaba, me acuerdo que me mandaba mensajes y me decía, oye, pues no podemos vender cerveza, no podemos vender alcohol, porque aparte de todo, se cerró la venta de alcohol. Porque no era esencial. Porque no era esencial. Entonces, no era esencial los bares, las cantinas, pero obviamente los giros negros, pues tenían familias. Pues claro. Los giros negros tenían familias y entonces esos giros pues empezaron a vender tostadas, empezaron a vender carne asada y te las llevaban. O sea, lo que ellos hacían de botana te lo preparaban, obviamente pues ya sin el alcohol, ¿no? Sí. Y había gente, bueno, que también vendía cerveza por debajo, por como debajo del agua, todo, como pues todo, claro. ¿no? Todo lo prohibido, hay que ver cómo. Lo prohibido sabe más rico, ¿no es cierto? Entonces, sí era bien difícil esa parte. Digo, para los que nos gusta la cerveza, digo, o sea, a mí la verdad, y es que me acuerdo muy bien del alcalde Castillón en su momento, que nos decía, y yo por ahí me acuerdo que lo bromeé en algún posteo en Facebook, pero había una realidad. Si te tomas una cerveza o unas chelas, luego después, no, mi amigo, y empieza la fraternidad y el abrazo. Sí, sí. Y por, Y lo que adiós por lo que habías trabajado de lunes a viernes, Y adiós, sana distancia. adiós sana distancia. Oye, pero esto que hablabas de la salud mental y que estaba platicando, ¿no? Que estábamos internados y demás, y luego ya que afortunadamente después de los 4 días el internado, luego yo 3 días internada, pues nos dan de alta y después de que enfadé a los doctores, porque seguramente a mí me hubieran dejado unos 4 o 5 días más, porque te hacen un estudio que se llama dímero 3,
creo. sí. Y es un estudio, y insisto, pues no soy doctora, pero me acuerdo y con temor a equivocarme, a lo mejor ni es, pero era un estudio para ver la coagulación de la sangre, porque lo que hacía el COVID también era crear coágulos en la Sí. sangre y por eso mucha gente decía, oye, pero es que ya se curó y le dio un infarto de la nada y se murió. Oye, sí, Y- hubo muchos casos Sí. de personas que tenían ese problema. Ah, pues este Sí. estudio veía como que las probabilidades de que tú tuvieras que generar coágulos, entonces era un estudio muy importante. Y luego nos ponían anticoagulante, o sea, ya estando en el hospital te ponían anticoagulante. O sea, dentro de muchas cosas, yo creo que lo peor, porque es una inyección que te ponen en el ombligo. No. Si has escuchado esas que te tienen que inyectar en el ombligo, era una inyección Yo que lo te único que he ponían escuchado, digo, no sé si todavía lo hagan así. lo de la rabia. La rabia. Ah, no, pues yo dije, No. pues, ¿qué es esto? Te ponen y la gente que lo ha usado, no me va a dejar mentir, te ponen en la inyección así a un ladito del ombligo y te empieza a arder Ay, y se no, Denise. extiende. Y yo decía, bueno, en el nombre sea de Dios, esto nos va a ayudar a que no, ay, a que no, No tengas un infarto. No tengo un infarto, ¿no? Y no salieron los estudios, o sea, llegaba el siguiente guardia y le decía, oiga, ¿cómo salí del estudio? No, pues todavía no están, y que todavía no están, y que no sé qué, y que se acabó el Ay. reactivo, y yo dije, no puede ser, y el doctor, es que sin ese estudio no te puedes ir, y luego también me hicieron un estudio de tomografía para ver cómo estaban los pulmones, ¿no? Sí. Entonces, ya cuando salen los estudios, y yo todavía tenía contacto con este doctor que nos había ayudado a conseguir el espacio dentro del hospital, y me dijo, ya tengo los resultados, me dijo, y también tengo los resultados de tu esposo. Y yo, ¿y cómo está él? Y luego me dijo, pues tú estás peor. Y yo, ¿cómo No. cree? O sea, O así sea, me si dijo. él no se podía O sea, parar. él está, dijo, si él no se podía parar, me dijo, tú estás más grave que él por ese estudio. O sea, como que las probabilidades de coágulos en la sangre en mí eran más altos. También luego leí que pues acaba de tener una cirugía que no era menor, una cesárea, que dicen que las cesáreas son de las cirugías donde más capas Sí, claro. del cuerpo Tiene que cortar sí, para tienen poder. que cortar. Entonces, y que también, o sea, este tipo de cirugías hay la probabilidad de que puedas generar coágulos, o sea, recién operada, 3 meses antes, o sea, mamá lactando, supongo las defensas en el suelo, ya había perdido un montón de peso también, y Más el nivel de más, estrés que cargaba más todo, más todo, o sea, Todo. sí me dijo, tú estás peor, o sea, tú estás más grave que él. Entonces él sale. Creo que sale un día antes, no me acuerdo, sale un día antes, luego salgo yo, me hacen la tomografía. Ajá, sí, sí, sí. Y pues igual, o sea, en cuanto tengan los estudios de la tomografía, ya te vas, ¿no? Y doctor, ya están los estudios, doctor, ya están los estudios, doctor, ya me puedo ir, doctora, ¿qué me va a dar de alta? Total que ese día en la mañana me dicen, ya están los estudios, salió, o sea, relativamente bien porque había de dos en el COVID, o te quedaban muchas secuelas de respiratorias, problemas y demás, o te recuperabas y no tenías secuelas. Afortunadamente, en el caso de los dos, no tuvimos secuelas del COVID, o sea, nuestros pulmones quedaron bien, relativamente bien, pues, o sea, sí, hasta el suelo del peso y de acabados y demás, demacrados ahí todos, pero ya nos dieron de alta y todo bien. Con el tema de la salud mental. Espérame. Yo, antes de la salud mental, yo te quiero preguntar algo que a lo mejor tendrá relación. ¿Cómo le hicieron? Porque yo lo sé porque a lo mejor nunca me lo platicaste, pero lo intuí. Porque nunca fue un tema que tratamos a lo mejor por lo complejo o lo serio que tiene que ver, pero ya estamos en el podcast, entonces te lo tengo que preguntar. Seguramente tú cuando estuviste en este espacio, al igual que Eric, pues tuviste algunos vecinos, ¿verdad? Ajá. Y muchos vecinos probablemente ya no regresaron. No sé. No sé. Eso es lo que yo Sí, quiero que me... ¿Qué pasó? Porque seguramente más de uno, Denise, no la libró mientras que tú estabas ahí o que era tu vecino. ¿Te diste cuenta? No me di cuenta. No porque, me digas eso. No, te lo juro, porque yo sé que, por ejemplo, hay colonias aquí en Tepic que tienen, no sé, 30,
años, 40 años, 5 décadas, y la gente pues ha sido vecinos de muchos, muchos años, ¿no? No, espérame. Yo le puse vecinos, pero pacientes. Ahí en tu ala. Paciente. Sí, sí, Yo sí. dije, No. vecinos, mis No. vecinos. O sea, yo me refiero a los, Yo o sea, estuve, vecinitos sí, fíjate, yo estuve en un pacientes de ahí cuarto. a un lado tuyo. Estuve en un cuarto donde mi vecinita del lado derecho, como 1 o 2 días después de que yo estuve ahí, la dieron de alta, pero estuvo internada como 15 días y la verdad todavía salió con mucha tos, o Uy. sea, así como que con muchas secuelas, o sea, de que... Dicen por ahí que la tos es el último que se va. Sí, no, esa me duró como 3 meses más la tos, pero sí se veía muy cansada y sí los pulmones como que no le daban, o sea, sí te platicaba, pero como que le batallaba, pero afortunadamente la dieron de alta a ella, como a 1 o 2 días. Y del otro lado tenía a otra compañera que no estaba tan mal, o sea, las que estábamos en el cuarto no estábamos tan mal. Después, cuando dieron de alta a mi vecinita, entró una señora que sí venía con la oxigenación muy baja. Y a ella se llegaron con el formato y, señora, queremos que nos firme este formato que dice que si llega una situación muy complicada, nos da permiso de poderla intubar. Uy. Y no me acuerdo si firmó o no la señora, pero sí, no sé, tenía la oxigenación en menos de 80, yo creo. O sea, la señora sí estaba como en una situación bien grave, pero llegaba la comida y la señora se quitaba el oxígeno y se ponía a comer. O sea, la señora tenía muchos ánimos, ¿no? Y ya, comía, o sea, no sé, le daba la mordida. Me acuerdo que una vez nos llevaron hamburguesas, imagínate ahí. Le daba la mordida a la hamburguesa y luego se ponía el oxígeno, ¿no? Y luego se lo quitaba y luego le daba, o sea, yo la veía relativamente, dentro Bien. de todo lo grave, bien. Porque podía comer. Porque podía comer, sí, a pesar de su problema respiratorio, sí podía comer. Y me contaba mi esposo que, por ejemplo, a él lo pusieron en una cama de una persona que falleció. Ay, O qué sea, suerte tienes, Eric. sí, se lo pusieron en una cama No, de una hombre. persona que falleció. Y que la señora de a un lado, pues, insisto, no es una enfermedad respiratoria, tenía, o sea, mucha diarrea la señora, y la señora lloraba y sí decía así como que ya casi de llévame. Entonces él sí se sentía peor porque decía, a ver, si el que estaba aquí ya se murió, la señora que veo a un lado, o sea, no soporta nada en su estómago y está llorando y, o sea, ¿qué? No me dejaban, por ejemplo, a mí pararme. Y ya cuando me dejaron ambular, así le llamando, creo que cuando me pude ir al baño, porque también eso de el cómodo, pues no es tan cómodo. O sea, yo de verdad que no pude ir al baño bien hasta que no me dejaron pararme. O sea, No, pues sí. no pude. Y supongo que hay gente que así, o sea, pero imagínate la señora que estuvo 15 días ahí, pues claro que tienes que hacer en el cómodo. Claro, en algún momento. O sea, las bañaban en la cama, o sea, les ponían el pelo así como que para atrás, ponían sábanas, el pelo para atrás para, así como con una tinita para lavarle el cabello y luego lo demás así, pues como baños de esponja, ¿no? A mí afortunadamente como a los 2 días ya me dejaron pararme, ya pude usar el baño, pude usar la regadera y me tocó ver el cuarto que estaba a un lado. Y eran mujeres y había como 2 intubadas. O sea, y conscientes, o sea, conscientes me refiero a, o sea, no sé si realmente estaban despiertas como tal o las sedan, pero, o sea, tenían los ojos abiertos y yo dije, o sea, yo en mi cuarto estoy en la gloria, porque en el otro cuarto, o sea, sí estaban en una situación más grave. Y el personal de salud es un amor, era un amor. O sea, yo decía, ¿cómo pueden tener tantos ánimos cuando todas estas personas que estamos aquí sí. somos tan contagiosas con una enfermedad que quitó tantas vidas y tan graves? Y que también Y ellos bien, pero buenísima onda. O sea, hubo una muchachita que se me acercó y me dijo, oye, veo que es una mamá lactante, veo que traes tus sacaleches y que estás tirando tu leche. Queremos ver, o sea, si logramos que haya la manera de que, por ejemplo, tú puedas entregarle esta lechita a tu bebé, ¿no? Y que tu bebé la pueda utilizar. Y yo pensé, o sea, qué buena iniciativa, pero no creo que en el tiempo que yo voy a estar aquí, pues la logres y ojalá sí se logre mucho después, pero yo tiré mucha leche, o sea, literal, nada más le decía a los enfermeros,
ayúdame, o sea, la tiras y ayúdame a enjuagar el sacaleches, pues enjuagarlo nada más, porque al final pues todo iba a A tirarse, tirarse. porque pues, las mamás lo sabrán, luego la leche se cristaliza y como que tapa los conductos de, Sí. de estos aparatos del sacaleches, y entonces nada más le decía, ayúdame a enjuagarlo. Y ¿Para pues qué? tírala, ¿no? Y me decían así como que ¿dónde la pongo? Y yo así como que, pues Pues tírala, tírala. o sea, no hay de otra. Pues total que ya me Así. dejan salir. Véndela, véndela. Imagina, me la voy a tomar, me lo hubiera tomado, no lo pensé, en fin, esa es otra historia. Pero ya luego ya nos dejan salir, afortunadamente después de los estudios y que estábamos súper graves y que nos dan nuestros anticoagulantes y yo dije, por favor, que no sean inyecciones, por favor, que no sean inyecciones y eran pastillas, eran pastillas. Y yo dije, ¿por qué sí? ¿Por qué si había pastillas? ¿Me tenían que inyectar en el ombligo? O sea, ¿por qué esa crueldad, no? Entonces ya nos dieron nuestros anticoagulantes como para un mes. Mi esposo, o sea, porque sí estaba en una situación grave, sale con oxígeno. Todavía como un mes, o sea, teníamos el tanque de oxígeno. Sí. Nos quedamos con mi mamá porque pues, me ayudaba con mis niñas y con todo lo que había. El tanque de oxígeno, afortunadamente, porque sé que mucha gente le batalló mucho y buscaba tanques de oxígeno. ¿Quién tiene un tanque de oxígeno? Y se Y demás. rentaban Y sí, o sea, sí estaba que bien. por cierto, además de eso se hizo ahí un negocio, ¿eh? Sí. Un negocio en ese Había no tanques de oxígeno, una cosa que el agua, tema. Sí. como que la separaba el hidrógeno y el oxígeno, ¿no? Ajá, y que te sí. ayudaba también en esa situación. Bueno, pero el IMSS, o supongo que cualquier servicio de salud te puede emitir una receta para oxígeno. Entonces, con la receta vas a estos lugares donde tienen los tanques de oxígeno, los proveedores, y te dan tu tanque. O sea, afortunadamente, y no nos costó el tener el tanque de oxígeno, haces la programación, o sea, cuando ves que ya se va a acabar y hablas y le dices, oye, ya se me va a acabar, mañana me puedes traer el tanque de oxígeno que sigue. Y nos llevaron, o sea, ya así como si fuera un servicio de gas. Así, ¿no? Entonces ya llegaban con su tanque de oxígeno, o sea, el camioncito con su tanque de oxígeno te lo dejaba, afortunadamente, porque, o sea, están caros, no había, sé que mucha gente le batalló mucho con eso, entonces afortunadamente ya el tiempo que le tocó su oxígeno ya lo pudo tener y demás. Y se viene el tema, o sea, yo tuve como estrés postraumático. O sea, ya regresé y tenía mucha ansiedad, así como mucha ansiedad, no tan al punto de que fuera como una crisis que no me dejara andar, pero sí. Pero sí me acuerdo si era que consciente, la pasaste mal. Sí era consciente de que no era normal lo que estaba sintiendo. O sea, estos pensamientos que te llevan a querer a lo mejor autolesionarte y estas cosas, sí, como, y si, o sea, trabajamos como en un segundo piso, y si me aviento de aquí, o sea, y yo decía, no es normal. No, eso ya no está manejaba bien. Y luego decía, ¿y si el tráiler que viene adelante se cruza y choco? Si voy pasando por un puente y los carros de arriba se caen, o sea, es como ese tipo de cosas. Mi mamá cuidaba a mis niñas y yo decía, ¿y si llega alguien y se mete a la casa y mi mamá está sola con...? O sea, ya después dices, a ver, como que cuando lo haces consciente dices, o sea, ¿por qué estoy pensando en esto? Esto no es normal. Entonces ya voy con Sergio Rodríguez Monilla, nuestro psicoanalista de cabecera, y me hace unos test. Y me dice, ¿sabes qué? Te voy a pasar con el psiquiatra porque esto necesita medicación. Entonces, o sea, pero estaba muy consciente. O sea, yo llegué y yo le dije, ¿sabes qué? Creo que tengo estrés postraumático después de todo lo que pasó, porque no fue sencillo, insisto, ¿no? O sea, me siento así, me pasa esto. Me dijo, te voy a derivar con el psiquiatra, y el psiquiatra me dio medicación y fui feliz. Quienes han tomado antidepresivos, no, a mí estaba lactando, entonces me dieron como que de lo más bajito que había. Sí. Pero fui feliz, o sea, yo decía, qué bonito está el cielo, qué bonito salió el sol. Y la verdad que sí es, o sea, estos medicamentos, pero bien aplicados y claro, controlados, obviamente. Y estos medicamentos tienen como un periodo de adaptación donde te la pasas peor. O sea, si tú le pones un 10 a lo que tú estás sintiendo, yo creo que eso te lo pone a un 15 o un 20. O sea,
de repente decía, es que la ansiedad, así como Sí, que sí, sí. más, y me decían, es que es un periodo de adaptación como de 7 días del Ujú. medicamento, pero después de eso, Todo bien. bien. Sí. Después de eso, Fíjate bien, fui que a mí feliz. me pasó esa Y seguí parte. en terapia, seguí en No, terapia. qué bueno. A mí me pasó esa parte, digo, ya derivado a lo mejor con. No sé si meramente tienen que ver como secuela, pero yo creo que no fue una secuela, pero en un principio sí lo creíamos. Fue cuando conocí que yo ya era hipertenso. Ujú, Y me acuerdo que el cardiólogo me dijo, mira, te voy a recetar esta pastillita que se llama fluoxetina. ujú. Y la verdad es que ese medicamento controlado, pues es una maravilla. Digo, mi cuerpo solamente lo aceptó, lo toleró probablemente como 3 semanas. No, perdón, como 3 meses. De 3 a 6 meses. Sí, La verdad es que no me porque esos acuerdo. tratamientos se supone que mínimamente son de 6 meses. Sí, o sea, porque a partir de ahí yo me acuerdo que tuve ya, mi cuerpo lo empezó a rechazar. Le hablé, oye, ¿sabe qué? Me siento así, empiezo a sudar mucho por las noches. Déjala. Quítalo, déjalo, ya, Sí. así, en este momento, déjalo. Me dice, si te sigues sintiendo mal o algo, o crees sentir la necesidad de algo, me hablas y vemos cómo lo resolvemos. Y yo, afortunadamente, no fue necesario. Pero, Digo, no, 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 digo, hasta el momento creo que ya no pasa creo nada. que estoy bien. Creo que estoy bien. Pero no, la Ay, verdad es que fue un tema, el tema de la salud mental creo que fue algo sumamente que se dio a conocer sí, que realmente importaba tanto sí. el estar bien de acá para que también lo demás, dicen por ahí, Fluyera. fluyera, Sí. fluyera y eso que algunos no sabemos fluir también. Pero, pero la verdad es que creo que ahorita, por ejemplo, que estamos en esta parte donde volvemos a ver esta enfermedad que nos recuerda el proceso del número de casos y la gente. Entonces, pues ya lo vivimos en COVID. Dios quiera y no se vuelva a repetir un escenario de Espero esa que no, manera. porque me acuerdo de que cuando hablábamos de la nueva normalidad y que decías, Uy, pues ¿cuándo? O sea, ¿cuándo va a duramos, llegar? ¿cuándo va a llegar? ¿Cómo ¿Cuándo va va a a llegar? ser? Porque yo no le veo fin, ¿no? Y ahorita ya ni nos acordamos. O No, sea, la verdad hombre. es que ya no lo traes así como en el radar. Ahorita, con este nuevo virus, Te- te- meta, me- neta, neumovirus, así es. como que vuelve Te regresan los, sí, los, los recuerdos de Vietnam. sí, dices, como que me suena familiar, como, por ejemplo, las guarderías del IMSS, ahorita a Ya principios de pidieron enero, ya cubrebocas. pidieron cubrebocas. Entonces, los niños mayores de 2 años tienen que llevar cubrebocas, las personas autorizadas, quienes van por ellos, tienen que entrar con cubrebocas y las maestras, las educadoras y demás personal administrativo tienen que llevar cubrebocas en las guarderías del IMSS. No sé si lo vayan a pedir en las primarias y demás, pero a las guarderías ya. Y eso ya empieza Ah, a sí. decir, Ya ¿qué vemos está yo pasando, veo no? ahí una bandera amarilla. Yo Pues veo yo ahí ya una la veo bandera amarilla. naranja. Yo veo ahí una bandera amarilla. Sí, Pero, entonces, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Hay mucha gente que podemos decir que somos sobrevivientes a el COVID. Todos los que, o sea, prácticamente todos los que estamos aquí y que nacieron del antes 2000, del 2019 para acá. sí, o sea, hasta el 2021, 22, quienes nacieron de ahí para atrás, pues somos sobrevivientes de la pandemia. Hay que hacer caso a las autoridades, no hay que Alarmarnos. alarmarnos y no hay que hacer caso de repente a remedios y demás. O sea, busque, Uf, sí. o sea, Eso es sí, importantísimo. No, no. Porque a veces de o sea, repente. que el dióxido de no sé No, qué no, y no. de no, Había no, no. gente, yo supe de casos que había gente que incluso hasta llegó a ingerir cloro. Sí, o sea, no, 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 no no, ponga en no, 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 peligro no, su no. vida por un remedio casero que no le va a hacer bien. Busque a las autoridades, los médicos, digo, por algo los doctores estudiaron tantos años y se han hecho tantas investigaciones y Así se es. tienen las vacunas, póngase las vacunas. Están aplicando en este momento que estamos en temporada invernal, y COVID influenza y neumococo para las personas de la tercera edad y de ahí
para Paz real. arriba, todas las demás. O sea, eso es lo que nos va a ayudar a que no le dé, pero que si le da, no llegue a estar en una situación Así grave, es. porque de verdad sí hace la diferencia. O sea, sí le va a dar, pero va a ser una enfermedad que la va a poder llevar en su casa, con su jarabito, con Con el las medicamento que le vayan a recomendaciones, con dar. descanso, mucha agua, y no la va a llevar al hospital. O sea, yo creo que si a mí creo que hubiera sido una diferencia muy grande haber estado vacunada y que me hubiera dado, Sí. porque ya me dio 2 veces, pues, y no fue igual, a que no estaba vacunada, y creo que me dio el de los, porque había como 2 o 3 virus de Tres COVID, cepas, sí. que era el Delta, creo que me dio, pues, No, yo ese creo es- que me dio el Delta, porque fue el sí que te estuvo aterrizó, terrible. sí, sí, sí. Fue el que más gente grave puso. Entonces, o sea, sí existe, porque si no, o sea, ¿por qué había gente todavía con estas teorías conspiratorias de, es que es una creación de, pues, o sea, Haya sido, no haya... no me prestaría yo a formar parte de las estadísticas Pues, y no, Mira, que no. como dicen por ahí, haya sido como haya sido, pero ya ¿Ya pasó? pasó. Pero afortunadamente, pues estamos ahora ya en otro momento, en otra etapa. Y lo mejor que podemos hacer es seguirnos cuidando, Denise. Sí. Seguirnos cuidando y ojalá de verdad, y mi mayor anhelo deseo es que no volver a pasar por lo que vivimos del 19 para acá. Ay, no, porque Dios de quiera, verdad no. que sí estuvo terrible Terrible. esta situación. Entonces, pues, sana distancia, use cubrebocas y salude así de puñito. ¡Pum! Acá. Y así vamos va- a estar bien con se este va- nuevo virus que se viene. Así es. Denise, pues hay que invitar al auditorio para que nos escriba, para que nos siga a través de nuestras redes sociales. Sí. Porque siempre Ay, se nos olvida. Ay, se nos olvidó. Queríamos celebrar con un pastelito de que llegamos hace unos días en Sí. nuestros videos a nuestras primeras 100 reproducciones. Yeah. A Sí, lo mejor porque suena difícil, pero sí se a lograron. lo mejor suena bien poquito, pero estamos muy felices. A lo mejor nada más está viendo nuestra familia y nuestros amigos, pero estamos muy felices por Estamos eso. muy contentos. Y nuestro video de Sergio Rodríguez Bonilla, Le ha ido muy bien. Le ha ido muy bien, oye, para que... Síganos dando amor. Sí, a través de Facebook y a través de las redes sociales. A ver, vamos a ver cómo le ha ido al video de Sergio Rodríguez Bonilla. Digo que para cuando salga seguramente ya habrá subido más. La verdad que sí, pero de verdad que yo estoy muy contenta, ¿Sí? de verdad. Ay, oye, no puedo... A ver, no puedo entrar rápidamente. ¿Le das o le doy? A ver, si lo encuentras primero, Claro que adelante, sí, ahorita vamos a seguirle con eso. Mire. Aquí está. 801 reproducciones. Ahí está. 8 pasteles. Entonces lo invitamos a que a través de redes sociales, para Güero, en Facebook para Güero, en Instagram para .güero, creo que así está, TikTok, en Spotify. En Spotify, en YouTube, particularmente en YouTube, para que nos pueda buscar ahí. Chéquenos, Paragüero o el Paragüero, ahí nos puede encontrar. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar este capítulo. Así es. Deseamos de verdad que tomen en cuenta estas recomendaciones. Nosotros no somos expertos, pero no hay que formar parte de las estadísticas. Cuídense mucho, chao, chao.